se necesita establecer. Buenas noches, amigos de Callao TV. Bienvenidos a una edición más de su programa Hablando desde el Puerto. En esta ocasión tenemos al licenciado en Psicología Luis Arias Valle, psicólogo clínico educativo, quien labora aquí en la comunidad Chalaca. Licenciado Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Hugo? En esta sesión hablaremos de la psicología educativa, ya que prácticamente estamos a puertas de lo que es el inicio al año escolar. ¿Cómo está la realidad en estos momentos de la psicología ya empezando el año? Bueno, en primer término agradecer la invitación y yendo de lleno a la respuesta, debemos precisar pues que el posicionamiento del profesional de la psicología se está cimentando día a día, más aún en el terreno de la psicología educativa, como bien lo ha señalado, a puertas del inicio del año escolar. Estamos planificando y entendiendo el rol de agente de cambio que desarrolla el psicólogo, no solamente en las escuelas, sino en toda la comunidad. Doctor, para que la comunidad tenga en claro qué es el psicólogo y cuál es su campo de estudio. Bueno, el psicólogo es un profesional de la salud que se encarga de identificar cuáles son las fortalezas de todas las personas y cuáles son aquellas situaciones en las que se necesita establecer intervenciones para mejora. Pero no solamente el psicólogo hace una intervención a nivel individual, sino hace una intervención también a nivel comunitario con labores de promoción y prevención. Es importante mencionar de que la actual oferta académica universitaria, porque la psicología para poder ejercerla viene de la universidad, tiene tres grandes ramas, ¿no? Lo que es psicología clínica, psicología educativa y psicología organizacional. Podemos hablar un poquito de cada una de ellas para diferenciarlo, porque la población puede pensar de que un psicólogo ve todo y en realidad es una diferencia muy marcada. Claro, es necesario puntualizar de que hay diferentes campos de aplicación de la psicología. Como bien lo ha señalado, la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología organizacional, pero además también tenemos la psicología jurídica, psicología social, psicología deportiva y demás. Vamos a precisar los campos que ha señalado en la pregunta. El psicólogo clínico es un profesional de la salud que se encarga de identificar a través de medios científicos validados las dificultades que podría presentar una persona y cuáles son las propuestas de intervención para poder recuperar o restablecer a la persona intervenida. En cuanto a la psicología educativa, es un profesional cuyo campo de acción está circunscrito a los centros educativos y las comunidades conexas a la misma, tratando de propiciar un entorno saludable para generar un desarrollo adecuado de los estudiantes como persona, como sujeto social y como estudiante que tiene que reaccionar frente a los aprendizajes. Y la psicología organizacional es un campo aplicativo de la psicología que coadyuva a que las empresas puedan identificar cuáles son las competencias y capacidades de los recursos humanos con los que cuenta y asimismo diseña algunas propuestas para que la organización pueda cumplir con los objetivos que se han planteado como tal. En base a su respuesta, lo que podemos entender es que vamos a brindarle una mejora a la calidad humana desde la salud mental. Claro, la salud mental y la salud psicológica. ¿Ya? La salud psicológica es un campo que está establecido y señalado por los propios psicólogos. Nosotros, como bien señala Hugo, nosotros vamos a favorecer que todos los integrantes de una determinada comunidad
que reciben la intervención del profesional psicólogo en las diferentes modalidades de intervención van a poder percibir y desarrollar mejoras en su desempeño. Y me gustaría que nos pueda comentar cuáles son las actividades o campañas que realizan los psicólogos en los colegios, ya que prácticamente es diferente el trato con un adulto y ahora con niños y sobre todo un grupo de niños, porque el manejo de masas es diferente, es un poco más complejo. Así es. Bueno, como primer paso de intervención, nosotros tenemos que establecer un reconocimiento del contexto en el cual vamos a trabajar. Es el diagnóstico. El diagnóstico de la situación y también el diagnóstico de los diferentes segmentos poblacionales que constituyen la comunidad educativa, ¿no? Hay diferentes medios, diferentes procedimientos y estrategias que cuenta el psicólogo para poder reconocer las características de la comunidad donde va a intervenir. Una vez establecido el diagnóstico, vienen las propuestas de intervención. Estas propuestas de intervención pueden ser a través de campañas de promoción, campañas de prevención o situaciones de intervención, que es lo que hemos venido señalando. Ahora, me permito describir qué es una campaña de promoción y una campaña de prevención. Por favor. Una campaña de promoción son acciones estructuradas, sistematizadas, programadas, que buscan y propician que en el entorno educativo se desarrollen situaciones agradables. Esto es, que pasen cosas buenas. Esa es la promoción. Y la prevención, al igual, son actividades debidamente planificadas, tendientes a evitar que pasen situaciones desagradables. En este caso, por ejemplo, en los temas de convivencia tenemos que anticiparnos para que los casos de acoso escolar, no vamos a decir que no ocurran, porque la naturaleza humana es así, siempre hay dificultades, pero que la intensidad o la frecuencia con que puedan presentarse estas dificultades sean mínimas o sean atenuadas por las campañas de promoción y prevención. Y el tercer momento, el tercer paso de la intervención, en la que ya se han ocurrido determinadas situaciones que necesitan no solo la mediación del psicólogo, sino la mediación de todo el equipo docente que trabaja en forma articulada con el Departamento de Psicología. Claro, es importante señalar, mencionar que en las escuelas el psicólogo no está, como dice, con los ojos en todas partes a la vez, sino que ya prácticamente ustedes trabajan con los profesores, los docentes de las aulas, con cierta capacitación para que los ayuden a reconocer ciertos aspectos en los que hay que intervenir. En efecto, sí. Hay un trabajo de coordinación, un trabajo también de información, de compartir información con los docentes a través de la presentación de determinadas casuísticas, es decir, explicarles a los docentes o describirles cuáles son las características de cada una de las aulas y también las características de los estudiantes. Todo ello no con la finalidad de estigmatizar, sino con la finalidad de describir, de reconocer y de entender a la población y a los estudiantes para que haya una intervención satisfactoria. Quiero realizarle una pregunta que ha llegado a nuestra página de Facebook, en la que mencionan que hablemos acerca de los déficits de atención e hiperactividad. Nosotros, ¿cómo debemos visualizar? Ya, muy buena pregunta. Es necesario romper algunos paradigmas, algunas creencias equivocadas que entienden que una persona que tiene déficit de atención e hiperactividad es una persona discapacitada. Una persona con estas características es una persona que tiene una condición que la va a acompañar siempre, pero que no impide su desarrollo personal. Acompaña ese desarrollo personal y que tiene que, de alguna manera,
tomarse en cuenta y que los colegios deben de alguna manera adecuar sus estilos de enseñanza, el desarrollo de las clases, contemplando que estas características no tienen por qué convertirse en una barrera educativa para que las creencias que se tienen sobre el particular digan, interrumpe la clase, no se somete al prototipo de clase que el maestro espera tener, entonces por eso tienes que salir del aula. Es un estudiante que está interactuando, hay una competencia de estímulos, o sea, está observando y hay situaciones en que no puede estar enfocado en lo que el maestro espera. Entonces, ahí vienen los recursos educativos que el maestro debe tener para que pueda desarrollar una clase acomodada a las características de este tipo de estudiantes. Porque lo que debe entender la población es que es difícil, antes se hacía, que es tratar de meter a todos los niños en un mismo saco, pero con lo que ha ido avanzando la psicología y la educación, podemos entender de que hoy por hoy todos los niños tienen un ritmo particular de aprendizaje y sobre todo que es importante poder realizar en casa esta percepción, porque los padres a veces reciben las llamadas de atención del colegio y piensan de que el colegio siempre tiene la razón y o castigan o tratan de amoldar al hijo para que sea parte del modelo, pero en realidad lo que usted mencionaba, ¿no? Cada caso y hay que saber tratarlo con la vía correcta. Así es. Ahora la educación, y me dirijo a los padres de familia también, la educación es diversidad, o sea, se educa para la diversidad. Si hay algún padre que está visualizando esta transmisión y tiene un hijo con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, no tiene por qué sentirse angustiado, sino tiene que sentirse responsable. Son características, no son situaciones que invalidan a su hijo, sino solamente son desafíos que ellos deben ir, y ustedes también como familia, ir abordando en concordancia con la escuela. Ahora las nuevas percepciones, los nuevos postulados educativos señalan, como ya lo hemos mencionado, se educa para la diversidad, hay un diseño universal de los aprendizajes en que se allanan las barreras, se atienden las demandas, se compromete en el desarrollo de los intereses, o sea, qué es lo que conviene al estudiante para poder lograr el desarrollo de las competencias y capacidades que están planteadas desde el inicio del año escolar. Podemos hablar de psicología educativa desde los 3 años hasta escolar, haciendo el énfasis, hasta los 15 y 16. Entonces, la pregunta va a ¿cuáles son los problemas más recurrentes que se presentan en los estudiantes por ciertos grupos etarios, ¿no? Por edades? Muy buena la pregunta. Hay que precisar que la psicología educativa es un continuo, de que la persona nace hasta que sigue desarrollándose, ¿no? El énfasis sí está sobre todo en la etapa escolar y en los primeros años de vida universitaria, pero el análisis es un devenir, es un continuo, ¿no? Las características principales de los grupos etarios. A ver, si hablamos de inicial, la principal dificultad es el apego o el desapego. Es la etapa en que se ingresan al mundo escolar y tienen que romper ese vínculo que se ha establecido sobre todo entre la madre y el niño. Y esa es una situación bastante complicada porque es la primera experiencia de separación, ¿no? La madre en casa o en el trabajo y los chicos en el colegio, en educación inicial. Luego, en los primeros años ya hablamos de primero, segundo grado, vienen los temas de lectoescritura, ¿no? Son las bases fundamentales para el aprendizaje, cuando el estudiante necesita aprender a leer para comprender los textos y a aprender a escribir para transmitir lo que piensa, o también la expresión oral, ¿no?
la expresión escrita, la expresión oral. Luego ya, conforme va uno evolucionando, aparece con lo que habíamos dicho, la diversidad, con lo cual también ocurren una serie de situaciones que van marcando cada uno de estos grupos. En la edad de quinto, sexto grado, que estamos hablando de 11, 10, 11, 12 años, ya vienen los cambios hormonales, los cambios corporales, entonces de alguna forma ahí empieza a desarrollarse una crisis de identidad. Cuando pasamos a secundaria, aparece otro tipo de situaciones, que son las convivencias, el tema del autoconcepto, la baja autoestima, dificultades de aceptación de la propia imagen. En algunos casos, esto deviene en trastornos de alimentación, o trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Los famosos, digamos, situaciones de volver los alimentos, ¿no? O la anorexia, que es no queremos consumir ningún tipo de alimentos, ¿no? Entonces, con la anorexia o la bulimia y otro tipo de situaciones también que suelen ocurrir y que se dan en los colegios. Ojo, a veces no en todos, no voy a generalizar, pero sí es una constante que está flotando, un tema que está flotando ahí en las poblaciones escolares, es los códigos. Esos códigos en que los chicos tapan, saben que ocurren y tratan de evitar que los adultos que estamos acompañando en la labor formativa nos enteremos. Pero siempre hay estrategias, prevención, estrategias de promoción para tratar de neutralizar este tipo de situación. Es importante también mencionar que uno de los problemas que uno como padre tiene en la etapa escolar es acerca de la educación sexual, porque algunos jóvenes ya vienen iniciando su vida sexual, e incluso entre compañeros de colegio. Esta labor, queremos saber, ¿viene desde casa o se lo debemos encargar a los colegios, a los psicólogos? ¿Usted cuál es su apreciación? Es un tema que comienza en casa y de repente los padres no están dando educación sexual y no se dan cuenta. Por ejemplo, si una familia va a un establecimiento público y la niña dice, quiero orinar, la mamá acompaña al baño, pero hay dos puertas. Entonces la mamá le dice, esta es la puerta de las mujeres. Eso ya es una clase de educación sexual que va marcando una identidad. Entonces la familia es el primer escenario de educación general. Ahí los niños en casa aprenden el idioma, ¿no? Aprenden a comunicarse de manera verbal. En casa aprenden los códigos, los usos, las costumbres y también la información relacionada a la sexualidad. Luego, cuando ya se pasa a la etapa escolar, entra un criterio que los padres deben tomar en cuenta. Por favor, es el colegio en el que van a colocar a sus hijos. Si es un colegio estatal, obviamente que ya la política está dada para todos los colegios públicos a nivel nacional. Si es en un colegio privado, hay colegios que son católicos, cristianos, laicos, militarizados, entonces seculares. Entonces hay una diversidad. Entonces ustedes tienen que escoger el tipo de educación que desean para sus hijos. Pero no deseo alejarme de la respuesta que va relacionada con el tema de la sexualidad. Por lo general, es recomendable que en la etapa escolar se tenga la concepción de que somos una sociedad binaria, hombre-mujer. Ojo, no estoy estigmatizando ni encasillando a la sociedad, pero es el prototipo. Sin embargo, esto es bien complicado porque en diferentes escenarios académicos también han habido diferentes posturas, ¿no? Hay que entender que hay una serie de diversidad, como hemos dicho, la educación para la diversidad. Y dentro de esta diversidad también se da en el escenario de la sexualidad, los intereses y preferencias. Y eso hay que respetarlo, pero hay que saberlo manejar. Licenciado, ahora estamos viendo
gracias a lo que ha comentado, que el psicólogo es un gran acompañante en la educación. Pero hay escenarios donde los colegios no cuentan con psicólogos. ¿Cómo se viene manejando? ¿Ya hay alguna norma? ¿Se está modificando? ¿Qué es lo que podemos hablar al respecto? Bueno, ya está determinado que debe haber un psicólogo por colegio. Eso en la normativa que corresponde al sector educación. Pero el sector educación, si hablamos de la educación pública, que es nuestra prioridad, porque ahí está la mayoría de estudiantes de nuestro país, no solamente el sector de educación es un ente aislado, un ente que tiene que trabajar de manera articulada con otros sectores y tiene que hacerlo con el sector economía y finanzas. Y si no hay presupuesto, no se puede asignar la plaza de psicólogo en una entidad pública, a diferencia de un colegio privado en que sí podrían, por su manejo de su presupuesto propio, asignar una plaza para los psicólogos. Entonces, todavía está en la mejor intención un psicólogo por colegio, pero no está todavía en la etapa de ejecución y consolidación. Ojalá que en el corto plazo se pueda llevar a cabo. No, todavía no se ha concretado. Y también mencionar, ¿no?, que los psicólogos educativos, también los psicólogos que están en los colegios, hacen la detección de los problemas en los jóvenes, pero la pregunta que muchos están haciendo es: ¿estos psicólogos que están en los colegios de nuestros hijos, les dan tratamiento o su labor es derivarlo a los centros de salud? Bueno, existe la ley de convivencia y su reglamento. Y en uno de los artículos está establecido taxativamente que en ningún caso en los colegios se realiza terapia. Lo que sí podemos llevar a cabo es, de alguna forma, detección y orientación y consejería. En otros casos también se sugiere que haya una intervención externa en la medida que se pueda. Cuando es un colegio estatal, se recurre al centro de salud. Cuando es un colegio privado, pues habrá que conversar con el padre y sugerirle la posibilidad de que él libremente, según su criterio, pueda hacer que su hijo sea sometido a una evaluación psicológica, un informe y las recomendaciones. Igual que el psicólogo del centro de salud también hace el informe con las recomendaciones. Yo quiero aprovechar por favor, este pasaje de la entrevista para hacer un reconocimiento público a todos los psicólogos educativos de las entidades estatales que están en lugares alejados, en condiciones, realmente la realidad de nuestro país, que tienen que ser modelos de resiliencia, es tratar de vencer la adversidad para poder cumplir con todos los propósitos que establecen ellos en sus planes de trabajo para la comunidad educativa en la cual elaboran. Licenciado, lo que acaba de mencionar acerca de la interacción de los padres es que ellos no son ajenos en cuanto a la salud mental de nuestros hijos. Podemos decir que ellos tienen la principal responsabilidad y no es lo ideal pasarle la pelota, en este caso a los psicólogos en los colegios. Claro, como dije en un pasaje de la entrevista, el primer escenario de educación es el colegio y los padres son los modelos. Hay un concepto en la psicología que es el aprendizaje por imitación. Todos los patrones, todos los criterios de interpretar la realidad que llevan a cabo los padres son captados por los hijos y lo forman y lo toman en cuenta, como una manera de desenvolverse en el contexto, ¿no? Así se hacen las cosas porque así lo hacen mis padres. Entonces, una de las formas también de ir modificando y tratando de mejorar el desarrollo de nuestra sociedad es haciendo un trabajo formativo y de acompañamiento con los padres de familia a través de las escuelas de padres. Doctor Luis, el tema en cuanto a psicología educativa es amplio porque tenemos que abordar en realidad varios puntos.
pero lamentablemente con 30 minutos de entrevista nos queda corto. ¿Tiene algún mensaje para nuestra población, para nuestros televidentes? Claro, en primer término quiero dirigirme a los padres de familia. Somos responsables de la educación de nuestros hijos. Ellos aprenden de lo que nosotros como padres les enseñamos en casa, en el día a día, dentro de la convivencia familiar. Pero también deseo dirigirme a todos nuestros colegas docentes para que de alguna forma tomemos en cuenta la necesidad de entender que educamos para la diversidad. Cada chico es una historia distinta. Y si el estudiante no aprende como tú le enseñas, entonces enséñale como él aprende, ¿no? Ese es un mensaje que quería señalar. Licenciado Luis, muchas gracias por su tiempo. Vamos a estar agendando más entrevistas con usted y con colegas para poder llevarle todos los temas en cuanto a psicología a nuestra población, porque es importante reconocer que la salud mental es tan importante como la salud física. Sí. Quiero agradecer a todos los televidentes, a toda la comunidad de Callao TV, quienes han estado con nosotros en esta sesión, y mencionarles que Hablando desde el puerto tiene la consigna de despertar al chalaco para fortalecer al país. Eso es todo por esta noche. Hasta la próxima.